Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Les invito a abrir sus Biblias en Santiago, capítulo 3. Vamos a meditar en esta noche lo que nos quedaba. Estamos en la sección desde el versículo 1 hasta el versículo 2. ¿Les parece si nos ponemos de pie un momento y oramos? Dejamos este tiempo nuevamente en la mano del Señor. Señor, pedimos que tú nos ayudes, que tú puedas obrar en nuestra mente, como recién decía Johnny. Rogamos, Señor, por eso, que tu Espíritu Santo nos dé la claridad, la iluminación, que solo Él puede proveer, Padre. Ayúdame, dame ánimo y fuerza, fortaleza de nuevo en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, muchísimas gracias. Estamos viendo este tema y vimos cómo Santiago había comenzado esta sección poniendo un freno a esta tendencia pecaminosa de personas dentro de la congregación que se estaban autopromocionando, estaban buscando posiciones de liderazgo en la iglesia, específicamente en cuanto a la enseñanza, porque la enseñanza, la posición de maestro, proveía de beneficios que ningún otro tipo en la congregación podía gozar. Ellos buscaban los beneficios de la enseñanza, ¿no? Y esto era motivado solamente por su vanagloria, ¿no? Por el amor propio. Habíamos visto cómo esto estaba afectando la vida de la iglesia y cómo si personas que no eran llamadas por Dios, puestas al frente de la congregación, iba a traer un gran daño. ¿Cuál es la base para que Santiago haga esta prohibición? La base es lo que va a decir, ¿no? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué significa eso? Un poquito lo que se decía hace un momento, ¿no? A mayor luz, un juicio más severo. No hay que apresurarse para buscar esta tarea porque hay que ser consciente de este juicio. Ahora, algo interesante que lo que va a decir Santiago por medio de esa base que va a sostener la prohibición es lo siguiente. No solamente estas personas que se estaban autopromocionando iban a recibir mayor condenación, sino que él también se incluye. Cada maestro que haya sido llamado por Dios tiene que ser consciente del juicio que se le viene. Es un juicio más severo. Pero la lógica de esto abarca toda la congregación, porque si hemos tenido acceso a la luz, de alguna manera, eso es lo que nos va a juzgar. Eso es cómo funciona esa base, ¿no? De acuerdo a la luz que hemos tenido, y recién se decía, ¿qué privilegios grandes? Bueno, es un privilegio. Realmente es un privilegio poder gozar de una enseñanza fiel de la Escritura. Pero es un privilegio en tanto y en cuando hagamos caso de lo que se está diciendo. Porque de lo contrario, esa es mayor juicio. Es un juicio sumamente peor. ¿Y por qué vamos a ser juzgados? Bueno, porque el versículo 2 dice, todos ofendemos muchas veces, ¿no? Esa es la base de esa es la razón del juicio, ¿no? Ofendemos, tropezamos, pecamos, somos pecadores. Claro, esto dicho fuera de contexto parecería traer alivio a nuestro pecado y decir, bueno, yo peco porque todos somos pecadores, al final todos pecamos, ¿no? Pero en realidad esto tiene que traer una carga y un quebranto sin igual a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la realidad es que nos va a juzgar alguien que no peca, alguien que es 3 veces santo, cuya santidad los serafines, los seres creados más santos que pueda haber, se tienen que cubrir el rostro porque van a ser destruidos y no pueden soportar tamaña santidad. Ese va a ser el juez, ese es el que nos va a juzgar. Así que el hecho de que todos ofendemos muchas veces es una pésima noticia, ¿no? Porque vamos a ser juzgados por Dios. ¿Y de qué forma ofendemos muchas veces? Bueno, Santiago va a poner el instrumento por el cual los maestros enseñan, que son las palabras. Pero también ese es el instrumento por el cual más se peca. Cuando se dicen muchas cosas, seguramente no falta pecado, diría Salomón, ¿no? En las muchas palabras no falta pecado. Ahora, ahí está el punto. Todos ofendemos y ofendemos con nuestras palabras. Ese es el mecanismo por el cual frecuentemente pecamos. Pero hay un principio y una esperanza que dice, si alguno no ofende en palabra, que no ofende en palabra es que no está pecando constantemente con sus palabras. Este es un hombre
hombre maduro, un hombre que llegó al objetivo, a la meta. En el sentido más necesario, él tiene los requisitos, es apto para enseñar, él puede ocupar esa posición. Pero en el sentido secundario, esta es una persona madura, una persona que está haciendo del Evangelio su estilo de vida, y eso se ve en cómo se reflejan sus palabras. Qué maravilloso es llegar a eso, qué hermoso que es poder ver eso. La sobriedad, la seriedad, el decoro en el hablar. Y todo eso se puede ver en una persona que ha controlado sus palabras. El que es capaz de controlar esta área en su vida, es capaz de controlar todas las partes de su vida. Todas las partes de su vida. Y de esa forma se puede ver la salvación. Tenemos que entender que las palabras son poderosas, son importantes, son significativas. Fueron hechas para ser así. Cuando hablamos, debemos hacerlo en conciencia de que Dios le ha dado importancia a nuestras palabras. Y seremos juzgados por cada una de las palabras que hemos dicho y por las que no hemos dicho también. Y de la manera en que la hemos dicho. Las palabras son importantes, hermanos. Dios ha ordenado que sean importantes. Las palabras fueron importantes en la creación. Dios creó todo por medio de su palabra. Fueron importantes en la caída, y eso vamos a ver en un momento. Pero fueron importantes también en la redención. Dios le ha dado valor a las palabras. Quiero citarte algo que el doctor Jorge Cotos, en su libro Gramática Castellana, adaptada para el estudio bíblico, dice, y cito, el lenguaje cristiano, dice. El lenguaje cristiano siempre es elevado, veraz, responsable, firme, esperanzado. No puede ser de otra manera. El salvado, por su calidad de nueva criatura, está impregnado por la presencia de Dios. Y en esta condición hablamos para la gloria y honra de Dios y para el beneficio de una humanidad en tinieblas espirituales. Y te menciono algo, solo lo menciono. Esto afecta estas áreas. Nuestro lenguaje en la familia, nuestro lenguaje frente a la sociedad y nuestro lenguaje en la iglesia. Hasta ahí la cita. No siempre nuestras palabras reflejan esto, ¿no? No siempre nuestras palabras reflejan nuestra profesión de fe. La verdad es que solemos tener problemas y muy serios con nuestras palabras. ¿Quién entre nosotros no ha sido herido por las palabras de otro? ¿Quién no se ha lamentado por algo que dijo? ¿Quién no ha tenido que ser el mediador, el árbitro en medio de una discusión? ¿Quién no quiere hablar seriamente con un hermano, con un ser querido, pero parece no haber tiempo? ¿Quién entre nosotros puede decir, mis palabras son siempre apropiadas a la situación y siempre son dichas con amabilidad? ¿Quién puede decir eso? Incluso, ¿quién no se ha lamentado de los que estamos acá por algo que ha dicho? O por algo que no ha dicho. Las palabras son muy importantes. Dios la ha dado para establecer algo fundamental, y es una relación correcta, sin igual, primero con Él y en consecuencia con nuestros semejantes. Pero ¿qué pasó con nuestras palabras que no parece ir en esa dirección conforme el diseño original así lo requiere? ¿Por qué parece que va en el sentido contrario? Y quiero introducir este tema de Santiago llevándote algunos versículos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Necesitamos volar por estos pasajes, así que vamos a ir bien atentos y bien rápidos. Y quiero mostrarte un patrón de lo que está sucediendo acá en Génesis, que está implícito en estos textos. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Este es el patrón. Lo que Dios dice, lo que fue realizado conforme a lo que Dios dijo, y cuál es el efecto, la consecuencia de esto. El beneplácito de Dios. Dios ve que es algo bueno. Acá tenés a alguien que está hablando, un orador, un gran orador, que es Dios. Él dice, se cumple y es bueno. Ese es el patrón. Ese es el patrón por el medio del cual Él va a hacer todas las cosas que existen en el universo. Y fíjate cómo funciona.
Versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7 se menciona cómo fue eso, que fue realizado, y al final dice: y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y como resultado de eso, ¿qué pasó? Y fue así. Y el versículo 10 al final dice: y vio Dios que era bueno. ¿Te das cuenta? Dijo Dios, fue así y era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Fue así, el final del versículo 11. Y al final del versículo 12, fíjate cómo termina. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, fue así, y vio Dios que era bueno. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, fue así. Versículo 20. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en la tierra, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. ¿Y de qué manera los bendijo? Fíjate, este gerundio va a explicar de qué manera bendice Dios. Diciendo. Esta es la bendición de Dios. Él habla. El Dios que se autorrevela va a hacerlo por medio de la palabra. Y lo hace así, diciendo: fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, y le va a decir todo lo que Él les da. Al final del versículo 30 dice: y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Acá te lo presento. El gran orador, cuyas palabras son creativas, son autoritativas y son poderosas. Sus palabras reflejan una correlación perfecta con lo que es su carácter. Él habla conforme a lo que es. Acá hay una congruencia eficaz entre lo que se dice y lo que se hace. Todo lo que Dios dijo fue así. Pero no solamente tenés esto, sino que el final de este capítulo, ante todo este fenómeno, podés ver el beneplácito del gran orador, del Dios que habla. Vio Dios que todo era bueno y era en gran manera. Todo esto le plació, todo esto le gustó a Dios. Él es el gran orador. Pero no solamente va a emplear palabras perfectas de manera perfecta para crear todo, sino que Él también, a través de su palabra, va a orientar al hombre para que goce de una relación. Su especial criatura ahora tiene la palabra de Dios para gozar de una correcta relación con su Creador, con el gran orador. Y fíjate el capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Vas a morir. No hagas esto porque vas a morir. En otras palabras, no lo eches a perder. Escuchá y cree en mis palabras. Yo digo la verdad. Soy el creador. ¿Has visto algo incoherente entre lo que yo dije y lo que yo hice desde el principio hasta ahora, Adán? ¿Viste que me he contradecido en alguna de mis palabras? ¿No ves la armonía que hay entre lo que digo y lo que soy? No comas, porque vas a morir. Vas a morir. ¿Te he negado algo que pueda beneficiarte? ¿Te das cuenta que creé a Eva? ¿Te das cuenta que yo velé por algo que vos ni siquiera te imaginabas? Te di todo. Podés experimentar a través de mis palabras que yo soy un Dios bueno, que tengo actos de bondad para mi especial criatura. Pero llegas al capítulo 3 y algo en el ambiente de armonía y comunión va a cambiar. Las palabras que introduce el capítulo 3 van a sufrir un cambio disruptivo en la configuración de la narrativa. Ahora algo se va a alterar, algo no va a ser igual. Todo lo que veníamos observando antes queda eclipsado y contrastado por la primera palabra del capítulo 3. Pero, este es el contraste. Este es el contraste. Esto está en contraposición con todo el patrón y el orden de los sucesos que veníamos gozando en la descripción de la narrativa. Y cambia radicalmente. Pero no solamente va a cambiar toda esta historia que viene, sino que va a cambiar todo Génesis. Y con ello van a cambiar los 1187 capítulos restantes de la Biblia. Todo está afectado por esta conjunción de contraste, por este pero la serpiente. Acá entra en escena otro personaje, el gran engañador, el padre de mentiras, según lo que dice Juan 8:44. Cuando dice mentira, de suyo habla, porque él es padre de mentira. Él es un mentiroso. Y ustedes ya conocen lo que pasó, ¿no? No hace falta que revisemos de vuelta la historia. Satanás lo que hace es, hace una mala interpretación de la palabra de Dios. La hace ver en forma distorsionada. Él trae imprecisión, confusión, distorsiona la palabra de Dios, para después finalmente hacer una contradicción rotunda de la palabra de Dios. Dios dijo que iban a morir, pero no es así. No van a morir, no moriréis. El tema es que Dios le está ocultando algo. Dios no le quiere dar algo que los puede beneficiar. Dios es un Dios egoísta. ¿Te das cuenta cómo es el proceso? Primero se introduce una mala interpretación para que después eso lleve a prácticas pecaminosas, donde el problema es con Dios. Entonces ellos acceden al pecado. ¿Y qué pasa? Pasa lo que Dios dijo, lo que este gran orador dijo que iba a pasar. Ahora están cargados de vergüenza. Ahora a lo lejos escuchan esa voz tronante, según el idioma hebreo, esa voz tronante que se pasea en el huerto. ¿Y ellos qué hacen? Se esconden del Dios omnipresente. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Pero este gran orador sabe todas estas cosas. Él sabe lo que pasó con el hombre. ¿Y qué hace? Él busca redimir al hombre. Sale a buscar al hombre y lo hace por medio de preguntas que lo hagan consciente de la distancia, de la aversión que hay entre el hombre y Dios. ¿Dónde estás tú? ¿A dónde llegaste? Y luego se expresa un conflicto. Externamente se expresa el conflicto en palabras. La mujer que me diste tiene la culpa. La serpiente tiene la culpa. Adán dice, la mujer es mala y todo esto es culpa tuya porque vos me la diste. Lo que el hombre tiene es un problema profundo, un problema grave y severo ahora, pero en su corazón. Y eso se puede ver de manifiesto por sus palabras. El tema es que ahora Adán está muerto. Él no tiene percepción espiritual.
Él no puede entender lo que está pasando, porque no tiene vida. Dios dijo que iban a morir, y él murió. ¿Y cómo se ve ese patrón? Bueno, ese patrón se ve en que se le echa la culpa a alguien más. Las palabras representan que yo no soy el responsable por lo que ha pasado, sino que alguien más tiene la culpa. ¿Te das cuenta que el problema acá está en el corazón del hombre? ¿Te das cuenta que ahora estas palabras no están reflejando al Dios, al gran orador que creó todo, que fue así? ¿A quién corresponden estas palabras? ¿Los patrones de quién están siguiendo? Las palabras que desafían la autoridad de Dios, las mentiras, las falsas interpretaciones de la vida, las acusaciones, la culpa en contra de Dios y de otros hombres. Todo eso tuvo lugar en este momento dramático de cambio. Todo tuvo lugar en lo que pasó en el Edén. Satanás habla también. Y al actuar Adán y Eva, de acuerdo con sus palabras, el mundo de las palabras ahora se convierte en el mundo de los problemas. Ya no sencillamente reflejamos la gloria de Dios y su semejanza con nuestras palabras. También podemos reflejar la imagen y la semejanza de la serpiente. Ya no hablamos consistentemente a la medida de la norma de Dios, sino que ahora nos arrastramos a la medida de la norma de la serpiente. Ya no son nuestras palabras un fiel retrato del diseño de Dios. Muchas veces son el retrato del engañador. La conversación a partir de ese momento ya no es una conversación fácil, como tampoco va a ser una conversación segura. Todo se echó a perder. En vez de esto vivimos en un mundo donde las mentiras manipulan, las palabras airadas hieren, las falsedades destruyen, el escarnio daña, la condenación derriba, las palabras irrespetuosas desafían la autoridad. Y te cito algo que dice un autor, Paul Tripp, que escribió sobre las palabras. Dice: muchos de los problemas que experimentamos cuando hablamos con los demás emergen del hecho de que hemos usurpado la autoridad de Dios. Decimos lo que queremos decir, cuándo y cómo lo queremos decir. Hablamos como si nosotros estuviéramos a cargo y como si tuviéramos el derecho de usar las palabras para procurar nuestros propósitos y para lograr aquellas cosas que nos harían felices. Hablamos como si fuéramos Dios en lugar de sus criaturas, llamados a someternos en cada una de las palabras que decimos. Es por eso que el uso de la lengua, hermanos, no es una cuestión de técnicas de aprendizaje en el habla, sino que es una cuestión de quién está a cargo, quién tiene el control. La evidencia tangible de nuestra fe se va a hallar en la forma en que expresamos nuestras palabras. Si hemos creído a las palabras del gran orador y seguimos sus patrones consistentes, o si hemos creído a las palabras del engañador, del mentiroso. Si el Espíritu Santo mora en nuestro interior, entonces nos va a conducir ese patrón que honren a Dios. Claro, pudimos haber perdido terreno, ¿no? Pero entonces los principios, las órdenes de Santiago, basado en nuestra vida espiritual, en lo que somos delante de Dios, nos van a alentar y nos van a enfocar en el camino nuevamente. Nos vamos a poder enderezar y nos vamos a reponer ante esto. Y vamos a luchar contra el pecado de nuestro corazón para expresar el fiel diseño de Dios en la forma en que hablamos. Pero el tema es que si no hemos nacido de nuevo, no hay remedio. Lo que nos va a decir Santiago no te va a dejar bien parado si no has nacido de nuevo. Si no se efectúa una obra de regeneración en el corazón. Si no hubo un cambio de vida. Y veamos los principios que nos va a dar Santiago. El primer principio está ahí del versículo 3 al 5. Y el primer principio trata de esto. La lengua es un miembro pequeño que dirige y destruye. Ese es el primer principio. La lengua es un miembro pequeño que dirige y destruye. ¿Y qué tenemos que aprender ahí? No debo subestimar las palabras. Claro, el versículo anterior se demostró que un hombre maduro se ve en el dominio que ejerce sobre sus palabras.
Él es capaz de templar sus palabras. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio. Y como tiene dominio propio sobre sus palabras, Él tiene el dominio propio sobre el resto de su vida, sobre todos los aspectos de su vida. Pero claro, un lector ágil o un lector un poco agnóstico podría estar dudando de lo que está diciendo Santiago y tildarlo de exagerado. ¿Cómo es que mis palabras, algo tan ínfimo en mi cuerpo, puede tener el control sobre toda mi persona? ¿No es acaso algo muy pequeño para ser valorado por sobre algo más grande? Bueno, entonces lo que va a hacer Santiago es poner algunas ilustraciones de que eso no solo funciona así con las palabras, sino que también con otros aspectos en la naturaleza misma. Y va a decir el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El énfasis está puesto en algo pequeño, en algo diminuto, comparado con lo que controla. Es capaz de dirigir. Este es el primer ejemplo, ¿no? Es muy apropiado, es perfecto este ejemplo. No podría ser mejor. Vos mirás el ímpetu, la resistencia, la fuerza del caballo, ¿y cómo lo vas a controlar a un animal tan temerario? Bueno, con un freno que se le pone en el caballo. Claro, el freno comparado, y el freno se refiere a todo, ¿no? Al freno, las riendas y todo, ¿no? Pero un freno comparado con todo lo que es el caballo, no es nada, ¿no? Es algo chico, algo pequeño. Pero este instrumento va a dirigir todo su cuerpo. Así es la lengua. Y lo vamos a ver en el versículo 5. Recuerdo cuando hace un tiempo atrás nos tocó, fuimos de paseo con Rebe y fuimos a un día de campo y ahí estuvimos cabalgando 3 horas. Y después de 2 horas iba todo bien. Hasta que en un momento uno de los caballos se descontroló. Y hubo que sacar toda la habilidad de jinete para poder controlar esa situación. Pero el problema es que mi caballo no se había descontrolado, sino que el de Rebe. Y no podía hacer nada, ¿no? Por más que yo quiera agarrarle de la cola, de una pata, no podía frenarlo. Se asustó el caballo y tiró un salto. Así que Rebe ahí sacó su mexicana de adentro. ¿Y qué hace? Tira de la rienda 2 o 3 veces y el caballo se vio obligado a obedecer. ¿Por qué? Porque algo estaba en su boca. Y eso era el freno. Se estaba tirando del freno para que el caballo se tranquilice. Y de esa manera se pudo obtener el control. Así es la lengua. Las palabras controlan todo nuestro ser. Por si esto fuera poco, fíjate el versículo 4. Dice, mirad también. Como que Santiago tiene acá muchos ejemplos para darte, ¿no? Mirad también esto, lo que te voy a contar. No solamente la vida física es controlada por algo diminuto, sino que también una nave, algo que funciona en forma mecánica, es controlada con un muy pequeño timón. Dice, las naves, aunque tan grandes, si llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Claro, vos mirás las naves ahí, se refiere a un transporte grande en la época esa, que son golpeadas por vientos recios, ¿no? Por vientos duros, ahí dice del original, escleros, duro. Pero no son gobernadas por el viento. Hacen uso del viento, pero son gobernadas y dirigidas por un timón. Algo pequeño en comparación de lo que es la nave. La verdad, estos 2 ejemplos son muy buenos, ¿no? Porque pasó el tiempo, pasaron muchísimos años, milenios, ¿y con qué se controla un caballo? Con el freno, ¿no? No hay ahí un chip que se digitalizó y ahora lo manejas con un control remoto, no. Con lo mismo. ¿Con qué se domina la mayoría de los barcos? Con un timón. Quizá algún barco sofisticado debe tener algo medio digital, pero la regla general es un timón, ¿no? Recuerdo una vez también, les pongo otro ejemplo, cuando estábamos navegando con Rebe, que una ola irrumpió con... No, mentira, eso no existe. No. El ejemplo primero sí era verdadero. No pude controlar mis palabras. Bueno, que yo sepa, los frenos de los caballos y el timón sigue dando los mismos resultados, ¿no?
Y Santiago va a utilizar estos ejemplos cuidadosamente. Claro que los judíos y la cultura palestina conocían bien lo que estaba hablando Santiago, pero esto excede a la cultura palestina. Esto va más allá y esto, todas las culturas de esa época lo conocían y aún nosotros también sabemos en cuanto a esto. Alguien sugirió que Santiago tenía conocimientos profundos de lo que es la náutica y conocimientos profundos de lo que es la hipología, que es la ciencia que estudia los caballos, simplemente porque puso estos dos ejemplos. Bueno, puede ser que él sepa muchísimo de caballos, de navegación, pero la verdad que no tenés que ser un especialista para entender este ejemplo. El punto de Santiago es simple, él quiere ilustrar cómo algo pequeño domina sobre algo más grande, y así es la lengua, así son las palabras. Esta es la idea. ¿Cuál es la conclusión de esto? El versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta, este verbo tiene la idea esta, levantar el cuello. En lugar de estar así, está así. Se jacta, se vanagloria. Esta es la expresión de arrogancia. La lengua pone de manifiesto la arrogancia del hombre. La lengua sirve al yo caído, los patrones que vimos en el Edén. Mediante las palabras que expresamos, muchas veces exageradas, y ahí me pongo la lista, ¿no? Primero, todo eso desemboca en una única dirección, nosotros mismos, nuestra vanagloria. Esta lengua controladora habla sin parar de sí mismo, de sus cosas, siempre habla de lo que le gusta, siempre habla de lo que no le gusta, de lo que le pasó, de lo que no le pasó, de lo que está viviendo, de lo que no está viviendo. Pone de manifiesto todas las circunstancias y todas las circunstancias giran alrededor de esta lengua controladora. No es que está mal compartir las cosas, ¿no? Pero la jactancia, esta lengua jactanciosa, pone al que emite estas palabras como el protagonista de todo, siempre. O como la víctima de todo, de todas las circunstancias. Proverbios 26 dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La lengua jactanciosa suele ser superficial y mira a las personas en forma superficial. Tiene relaciones superficiales. No hay nada profundo en esa lengua. ¿Por qué los evita? Las evita. Y de esa podemos ver, y eso podemos verlo así, ¿no? Esta lengua pequeña se jacta de grandes cosas, así como un freno dirige un caballo con tanta fuerza, un timón, una gran nave, ¿no? No solamente la lengua dirige, sino que también la lengua va a destruir, destruye. Eso es el parte del principio también. Va a decir, aquí, miren, presten atención acá, no se pierdan, por favor. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y esto es una exclamación, ¿no? La lengua causa daños tremendos. Este es otro ejemplo sencillo y claro. No tengo que ser bombero para saber cómo funciona el fuego, ¿no? Es algo sencillo. No se necesita mucho fuego para hacer un gran desastre en un bosque, por ejemplo. Con una llama pequeña se hace mucho daño. Ya sea que se hizo esto por negligencia, por descuido, accidentalmente, con la lengua se puede causar un daño tremendo y muchas veces suele ser irreversible. A veces no tomamos valor de lo que un pequeño comentario fuera de lugar puede causar. Claro que necesitamos confrontar el pecado de nuestro propio corazón, el de nuestros seres queridos, el de nuestros hermanos. Todo esto comienza, ¿no?, en nuestra casa, ¿no? Pero no ignoremos el daño que le podemos hacer a la vida de una persona si no llevamos palabras convenientes, dichas de manera conveniente. Tengamos mucho cuidado en eso. Algunas preguntas. ¿Es tu comunicación saludable en las relaciones principales de tu vida? Esposo hacia esposa, esposa hacia esposo. ¿Cómo es la comunicación? Entre padres e hijos,
¿Cómo es esa comunicación? ¿Qué expresa esa comunicación? Entre hijos y padres, en las relaciones entre hermanos, el cuerpo de Cristo, familiares, relaciones laborales quizá, con los prójimos, las personas que casualmente te encontrás. ¿Qué patrón reflejan nuestras palabras, hermanos? Gastamos demasiado tiempo en conversaciones que no nos llevan a nada, a ningún lado, que no apuntan a nada. ¿De qué manera la importancia del poder controlador y destructivo de la lengua nos confronta y nos lleva al arrepentimiento y a la práctica de la justicia a través de nuestras palabras? ¿De qué forma esto afecta a nuestro corazón, que nos va a hacer tomar decisiones significativas? El segundo principio: la lengua es un mundo de maldad que contamina y no puede ser controlada. Esto no lo debo ignorar. A un miembro pequeño que es la lengua y que controla todo, no puedo subestimar el poder de la lengua. Pero su poder de maldad y su poder contaminante no lo puedo ignorar. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Primero se afirma el poder destructivo de la lengua. Se dice que es un fuego. Pero luego se aclara con detalle qué significa esto, ¿no? ¿A qué se refiere? Es un mundo de maldad. Los primeros 3 ejemplos tenían que ver con algo pequeño: un freno, un timón y un pequeño fuego. Para expresar una idea, ¿no? Algo diminuto. Sin embargo, ahora la analogía va en dirección opuesta. Es todo lo contrario. Primero te dijo algo pequeño, ahora te dice algo superlativo. ¿Por qué? Porque se está hablando de un mundo más grande que un freno, que un timón y que un pequeño fuego, ¿no? ¿Y un mundo a qué se refiere? Bueno, el sentido es un sistema. Es como lo utilizaría Juan ahí en 2.15 cuando dice que no améis al mundo. No se refiere al planeta Tierra, sino que se refiere al sistema que rige este mundo. Bueno, la lengua es un sistema de maldad. Un sistema de maldad. Ahí la palabra maldad literalmente es un mundo de inrectitud. Podríamos decir sin rectitud. La palabra es adiquías, que a es sin y diquía es justicia. Sin justicia es un mundo injusto. Este sustantivo, por otro lado, está en su caso genitivo. Esto marca posesión. ¿Cuál es la posesión de esta lengua? Bueno, es de maldad. La maldad posee a la lengua, podríamos decirlo así. La injusticia posee a la lengua. La lengua es un mundo perteneciente a la justicia, a la injusticia. Expresan los patrones de la serpiente, del gran engañador. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Claro, está puesta entre nuestros miembros, esto es una realidad. Esta es la verdad. Pero no solamente que está ahí, sino que contamina, ensucia, mancha, no deja de contaminar constantemente todo el cuerpo. Se refiere a la persona, todo el ser, el cuerpo, en forma integral. Esta es la particularidad de una lengua que tiene para contaminar, pero también la universalidad que tiene para contaminar. Y fíjate cómo lo dice: e inflama la rueda de la creación. Claro, contamina todo el cuerpo en forma particular, pero inflama la rueda de la creación en forma universal. ¿Qué significa eso? Esta expresión, inflama la rueda de la creación, tiene que ver con el ciclo de la vida. Te cito algunas versiones que lo traducen así: contaminando y depredando todo el cuerpo e incendiando la rueda del nacimiento, el ciclo de la naturaleza del hombre. Contamina todo el cuerpo e incendia el curso de la existencia humana, manchando todo el cuerpo, prendiendo fuego todo el curso de la vida. Claro, esta lengua de maldad no afecta solamente la vida del hombre en forma accidental o parcial, sino que lo hace en forma severa, profunda y constante, hasta el último día de su vida. Y dice: y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua afecta a toda la vida del hombre, pero ¿dónde se origina todo? ¿Qué es lo que abastece a la lengua? El mismo infierno. El mismo infierno. ¿Qué significa esto?
Si lo lees así nomás, parecería que yo no soy responsable por mis palabras, que la culpa la tiene el infierno. No. Eso no significa. Lo que significa es que los patrones que expresan la lengua son los mismos patrones de la serpiente. Patrones que tienen una mala interpretación de lo que Dios dice, de la vida. Patrones que echan la culpa a otro, patrones que acusan a Dios como el culpable. Estos son los patrones del cual se alimenta una lengua infernal. ¿Te das cuenta? Muchas veces nos encontramos con una lengua que está siendo inflamada por el mismo infierno, ¿no? Cuando quizás nos confrontan con un pecado y ponemos excusas y echamos la culpa a otro, a la situación, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es echándole la culpa a Dios, porque Él es el que determina todas las cosas. Y nuestra lengua está siguiendo esos mismos patrones. ¿Qué está en juego cuando hablamos, hermanos? Lo que está en juego cuando hablamos es quién gobierna. Nuestra lengua o es gobernada por el cielo o es gobernada por el infierno. Si nuestra lengua es abastecida por el infierno, entonces todas nuestras palabras están condenadas al fracaso. Van a contaminar toda nuestra persona. Y nuestra vida va a ser algo miserable. Desventurado. ¿Te acordás lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 16 y 17? Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el resultado de una lengua que es un mundo de maldad, que está contaminada, que está abastecida y que sigue los patrones de la serpiente. Si observas ese mismo pasaje en Romanos, versículos más arriba, va a decir: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Un corazón que no ha sido regenerado, que no ha sido transformado, que no ha nacido de nuevo, va a quedar evidenciado por una lengua sin control y que contamina. ¿Y por qué es esto así? Porque sin el Espíritu Santo puedes dejar muchas cosas. Podemos hacer grandes reformas en nuestra vida, podemos cambiar grandes cosas, ¿no? Pero nunca vamos a poder controlar nuestra lengua. Y fíjate cómo lo va a decir el versículo 7. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Es decir, el hombre ha domado infinidad de cosas, ¿no? La naturaleza humana ha gobernado y gobierna todo, ¿no? Lo que se ha propuesto. Pero, y acá hay un contraste, y esto es enfático, entre muchas cosas que el hombre ha logrado, se encuentra impotente frente a esta realidad que es la lengua. Ningún hombre, sin excepción, con su propia capacidad humana, ha conquistado la lengua. La palabra hombre ahí está en modo genérico, ¿no? Y abarca tanto a varones como a mujeres. Nadie puede domar, nadie puede. Esto es una realidad, un indicativo. Sugiere esta realidad de la negación, ¿no? Nadie puede domar la lengua. Se necesitan más que técnicas de oratoria para ejercer un dominio sobre la lengua. Lo que requiere es un nuevo corazón. Es nacer de nuevo. Es una transformación radical la que tiene que ocurrir. Y va a decir algo más de la lengua. Fíjate esa cláusula relativa. Dice que es un mal que no puede ser refrenado. Este es un mal incontrolable. La palabra mal acá es utilizado para hablar una clase de mal, un mal objetivo, dañino, injusto. Y no puede ser refrenado. Es incontrolable, inestable, inconstante, como lo dice en el capítulo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es algo violento que no puede ser controlado. Y va a decir algo más: llena de veneno mortal. Recordad lo que dice Romano, ¿no? Veneno hay debajo de sus
labios, es un veneno mortífero. Claro, el diagnóstico sobre la lengua, según lo que dice Santiago, es fatal. ¿Qué ser humano puede conservar veneno en su boca sin morir? ¿Quién? Nadie. Pero acá, este es un veneno que intoxica para matar. La palabra lleno ahí es que está saturada, empapada. ¿Recordás cuando empapan esa esponja en vinagre para darle de beber a Jesús? Esa esponja que chorreaba ese vinagre. Bueno, es el mismo verbo que se usa acá, ¿no? El mismo adjetivo, llena, está derramando veneno, así es la lengua. No debo ignorar esto, no debo ignorar la impotencia humana ante este gigante sin control, que es la lengua. Humanamente no se puede hacer nada. Por eso es que necesito reconocer mi condición caída delante de Dios y clamar por misericordia. El único que puede revertir esto, y sobre la única base que me puedo parar para revertir esto, es sobre el Evangelio. Es el Evangelio. El nuevo nacimiento, la vida espiritual. Pero esto debe cargar nuestro corazón al punto en el cual nos encontremos con ese corazón cargado de Isaías. ¿Recordás cuando escucha a Dios? ¿Qué reconoce él? Lo primero que reconoce es algo. Soy un hombre inmundo. Él se dice a sí mismo que es anatema, tengo que ser destruido, porque soy un hombre inmundo de labios. Y mis ojos han visto al Rey. Habito en un pueblo que tiene el mismo patrón que gobierna a Satanás. Un pueblo que habla palabras inmundas. ¿Te das cuenta el carácter de la persona que está declarando eso? ¿Y qué necesitó? Reconocer su condición delante de Dios. Yo no puedo dirigir palabras que den gloria y honra a Dios. Pero ahí está Isaías, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en medio de esa escena? Un ángel. Ahí ves la gracia de Dios. Hace algo que Isaías no podía hacer, que era purificar su lengua, purificar sus labios. Y eso es lo que pasa. Al enfrentar las luchas con mis palabras, hermanos, lo hacemos reconociendo el Evangelio, el perdón de Dios, su gracia habilitadora para esto, la obra del Espíritu Santo. Realmente pensamos que podemos resolver nuestros problemas de habla con pensamientos humanos y técnicas sofisticadas. Hemos olvidado que los problemas de la lengua revelan mucho más de lo que hay en nuestro corazón y problemas profundos que en realidad lo que realmente estamos expresando. Si no atacamos los asuntos de raíz, no tenemos esperanza para resolver problemas que están en la superficie. Necesitamos admitir humildemente que tenemos problemas, nuestra inhabilidad para controlar la lengua y buscar la ayuda del Señor. El tercer principio, la lengua es un poder contradictor que necesita ser confrontado. Y hay algo que necesito aprender de acá. No debo aceptar esta contradicción. Dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Acá tenés una gran contradicción en la lengua, ¿no? Bendecimos, el eugeo, bendecimos a Dios, eso es hablar bien de Dios. Pero maldecimos a los hombres. ¿Y qué hay con eso? Bueno, que hay esta línea, que están hechos a semejanza de Dios. Acá hay varias implicaciones teológicas importantísimas, ¿no? Pero vamos a ir a lo que nos lleva el pasaje directamente. Principalmente, lo que se muestra acá es que surgen palabras contradictorias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a los hombres, debemos recordar que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo leímos hace un ratito, intencionalmente. Ahora bien, el pecado distorsionó esa imagen y semejanza de Dios, pero no la borró del todo. El hombre sigue siendo una persona, sigue teniendo una conciencia, puede razonar. Todo eso lo constituye una persona y eso refleja la gloria de Dios, refleja la semejanza de Dios. Ahora, cuando maldecimos a los hombres, ¿qué es lo que hacemos? En forma indirecta,
estamos atentando contra esa semejanza, contra Dios. Entonces, no podemos bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir a Dios. No se puede hacer. Es una contradicción. Y eso es lo que pasa cuando hablamos mal de otros. Ya se mencionó la incoherencia, ¿no? En el estudio anterior del árbol bueno. Del árbol bueno salen buenos frutos, del árbol malo, malos frutos. Es simple. Pero lo que hace Santiago acá es no hablar de un árbol bueno que saca buenos frutos, sino que saca otra cosa, completamente antinatural a lo que se espera. La maldición hacia los hombres, el hablar mal de otros, es inconsistente en relación a lo que somos. Y fíjate cómo lo va a decir. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto es una locura. Y por eso existe esta prohibición. Claro, él lo dice con amor, con cercanía, hermanos míos, está bien, pero no hay margen, no hay posibilidad. Esto no debe ser así. No tiene que suceder esto. Acá no hay un subjuntivo en que, bueno, espero que no suceda. No suceda. Que esto no pase. No hagan esto. Y el primer ejemplo que nos va a dar de esta contranaturaleza es el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Te voy a poner un ejemplo más de acá, ¿no? Es como decir que tengo una perforación que saca agua potable, que puedo tomar, pero al mismo tiempo está sacando agua contaminada. Bueno, voy a tomar el agua potable, pero no está contaminada. No, pero es una cosa o es la otra. Es antinatural que salgan las dos cosas al mismo tiempo. El ejemplo 2 que va a poner, el versículo 12, dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Claro, ahora los israelitas están, este es su tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cultivo y estas cosas, ellos están bien compenetrados con esto, con la cosecha, con los higos, los olivos, las uvas. También estaban conscientes del cuidado especial que hay que darle a cada uno de estas plantas. Sin embargo, nuevamente, acá no necesitamos gran conocimiento. O sea, planté un árbol de palta, no puede dar manzanas. Y no necesito saber mucho de paltas ni de manzanas. Eso es algo que no es natural. Es contranatural a lo que es. Hablar mal de otros es contranatural por lo que somos. Y no lo podemos aceptar. No lo permitas. No lo permitas en tu propia vida. No lo debo permitir en mi propia vida. Tengo que poner freno a mis palabras, porque cuando estoy hablando de otro, estoy hablando de la gloria de Dios. Tengo que corregir eso en mi misma persona, pero tengo que corregir eso en el seno de mi hogar. Poné freno. No permitas que tu familia hable mal de otros, porque eso es una contradicción en base a lo que profesa creer. No nos demos permitidos, no lo expresemos como motivos de oración. Tratemos las cosas con quien tenemos que tratar, pero no hablemos mal de otros, porque una lengua que expresa la salvación hace una sola cosa, tiene una sola búsqueda, y es la gloria de Dios. Te dije al principio, ¿no? Nuestras palabras tienen que expresar la honra de Dios. ¿Y qué quiere Santiago al final de esta sección, de esta primera sección? Que tenemos que bendecir a Dios. Es lo mismo, ¿no? Entonces, el ánimo es, hermanos, hablemos lo que es bueno. Hablemos palabras de afirmación, hablemos palabras de ánimo, de consuelo, de amabilidad, de respeto, palabras sabias, palabras rectas, palabras de exhortación, de amonestación, palabras espirituales, escriturales, palabras de gracia, cargadas de gracia, que provean gracia a los que escuchan. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, Señor, y que
traigas ese crecimiento que necesitamos como hijos tuyos en cuanto al uso de nuestras palabras. Cuántos problemas tenemos en cuanto a eso. Y también, Señor, queremos que esta tu palabra predicada pueda traer convicción de pecado, Señor, hacia aquellos que no te conocen, Padre Santo. Eso queremos, Señor, ese es nuestro anhelo y eso buscamos, Padre. Que podamos afirmarnos en el Evangelio a través de esta instrucción que hemos recibido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.